Cita de Bello, Barquisimeto. Gracias a Eustoco Gómez, que se las mostré por este edificio. Un tráfico hereje. Hoy oficial Atlántico. El Palacio de Gobierno de Juárez. Una obra, La Cenicienta. Vamos por la 10 y ya vamos llegando a Premontrada, Iglesia San José. Ya todo este paisaje se lo conoce. Muy bonita. Un puesto de bares por aquí. Allá está la ciudad de Maturín con su Siria, ven. María Mazareno. Está para un picnic. La Guará, Cita de Bello, Barquisimeto. Por aquí ando, por el centro de la ciudad, la zona histórica. Ahora les voy a grabar la calle 25, Naguará. Ya está la casa de Eustoquio Gómez. Nuestra hermosa casa. Hay mucho tráfico. Vamos bajando para que empecemos a ver lo que hay por acá. La casa de Eustoquio Gómez, que se las mostré por dentro, un video que hice en diciembre. Aquí andamos por el edificio municipal Barquisimeto. Estoy un poquito apagado porque vengo de hacer otro video y ya estoy cansado. Adiós. Miren los ventanales de la casa de Eustoquio Gómez. Ahí también hay un café para pasar la tarde conversando. En este edificio que parece al de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Las que tumbaron los aviones en el 2011, creo que fue 2001, no me acuerdo. Barquisimeto, nuevo video hermoso de nuestra ciudad. Aquí estamos por la calle 25, llegando a la 18, carrera 18. Este pasadito que está por allá siempre me ha parecido interesante, chévere. Varios negocios por allá, ese piso de, digámoslo así, cerámica de granito. Y una plaza también chévere que está por aquí, que es el Encanto. Lo que pasa es que como no tiene para protegerse del sol, no es muy concurrida. Está arrimpelado, como decimos por acá. Oficina de Registro Civil es ese. Aquí está un tráfico hereje. Hoy por acá por la carrera 18. Guará, ya está la plaza que les digo, pero no hay nadie ahí. Vamos a caminar por aquí para que ver qué nos conseguimos. Registro Civil está por ahí. Y diversos negocios. Este centro comercial que tiene como 100 años ahí, 80. No me acuerdo. Centro Comercial Atlántico. Ahora hay un cyber por aquí. Eso sí es raro verlo ahorita. Ahora miren esta heladería. Como se ven esos helados ahí, recorcholis. Miren, para que vean los precios de los helados. Tienen bien decoradito eso. Bien decorado. ¿Esto qué es aquí? Eso aquí. Varios organismos del Estado. No conocí esto aquí, epa. No conocí esta zona aquí. Mire, Corpoelec. No, la AMTT. La Transporte y Tránsito del municipio. Como les dije, este centro comercial tiene mucho tiempo acá.
Unos zapaticos ahí. Comercial Atlántico. Muchos negocios, hay muchos negocios en todos lados ahorita. Que vendan poco, bueno, aguantando la pela por ahora. Hay muchos locales disponibles ahí, aguantando la pela a ver si mejoran la cosa. Por detrás del Teatro Juárez, el hermoso Teatro Juárez, mostrándoles otros rincones de Barquisimeto, que se animen a caminarla, que como mejor se disfruta es caminando. Eso sí, te cansas, mira esa puerta, madera pura, te cansa pero se disfruta más. A la Plaza del Encuentro, que les dije. Y allá está el que era, el que decía ni un milímetro para nadie, ¿cómo que se llamaba? Gerardo Brito. De Venezuela, ni un milímetro para nadie. Me acuerdo que vine a la obra de, ¿cómo se llama? Norquis Batista. Que no les puedo decir la palabra porque me censuran el canal. Nada más les puedo decir como una referencia cuando la mujer llega a su máxima felicidad. El Juárez. Tengo ganas de venir a una obra y aprovecho para mostrárselo por dentro, pero no sé si... Mira, está abierto por aquí. No sé si ponen problemas. A lo mejor hay que pedir permiso también. Que todo es permiso. Ah, mira, que hay una obra, La Cenicienta. Ya nos vamos a meter. Como se ve la 19 de este balconcito. Sí, la idea es... Qué bonito esto por aquí. Buena. La obra que están presentando. Miren, hay como una especie de exposición de artesanía por acá. Vamos a ver qué belleza nos conseguimos. Hay música. Artesano popular, mucho artesano popular en este pasaje. Miren la casa esta azul, despacho de abogados y otros negocios. Óptica alemana que también tiene siglos ahí. Bueno, esos cofres tan hermosos. Eso. No sé si es cofre que te llamo. Buena. Óptica alemana. Aquí por la carrera 19. Una mirada así rapidita. La carrera 19 se las he mostrado bastante. He hecho 2 videos. Un centro comercial ahí, donde quedaba el Isaac Newton. Más cruzada, porque la idea es recorrernos la 25, el objetivo. Aprovechar la luz. Aprovechar la luz. Panadería Sol de París. Vamos por la 10 y ya vamos llegando a la 20, vamos por la 19. Queso, muchachos, queso de orden. Mira, porque
No hablé porque había música por ahí. Batería como rock por aquí. Aquí andamos por la calle 25 con avenida 20. Pienso llegarme hasta la Venezuela porque detecté unas casas bonitas en este trayecto. Está por perfumería, huele sabroso por aquí. Los negocios tanto formales como informales. Barquisimeto Bello por la calle 25. Yo veo mucho movimiento, ¿vale? Claro, esos dólares electrónicos que están fluyendo, más las expectativas que se han creado, está como que moviendo la cosa. Los comerciantes dicen, vamos a invertir porque por ahí viene algo bueno. Y por ahí viene algo bueno y hacerlo ahora nos sale más barato. Como cosa rara se fue la luz. Nos tienen espariendo por aquí. Fue en la 21. Y estos recorridos se los he mostrado varias veces. Porque varias veces he pasado por acá. La bella y siempre mostrada iglesia San José. Por cierto, el mural de San José quedó hermoso. Por el cosmos. Pana quería salir. ¿Cómo están los atunes aquí? Ya todo este paisaje se lo conocen. Se lo he pasado mucho. Que hay que meterse a todo riesgo. Pedro León, va a venir con micrófono y Están los ventiladores ahí. Me hace falta uno inalámbrico. Que ahora la luz se va todos los días. Guara, miren como tienen el chamo aquí peladito, ¿eh? ¿Qué corte es ese, compa? Guara. A corte raro, me recordó a Eddie Monster. Claro, como está de espalda lo grabé, pero de frente no.
A mí como están los mangos por aquí, santo Dios. De los buenos, sabroso. Mucha gente se ríe de uno, pero no saben que uno cobra. Yo cobro por esto, muy poquito, pero porque estamos empezando, apenas 6.600 seguidores. Pero cuando llega a 20.000, coño, se verán los frutos, se verán mejor los frutos, claro, manteniendo la constancia. El Mesón Criollo, este era tremendo restaurante que murió, pero era chévere por dentro. Sí, criollo, exactamente la palabra. El Mesón Criollo. Oye, aparte de que los amigos, muchos amigos, unos cuantos amigos, me hacen sus donaciones, que ayudan también. ¿Saben cómo está la cosa en Venezuela? Y todo ayuda. Y por ahí lo que veo es que está en buen estado el asfalto. Las calles están como que pavimentadas y señalizadas. Y eso es bueno. Esperemos que siga así por toda la ciudad y que se resuelva el problema eléctrico. Otra casa hermosa. Llegando a la 23. Aquí queda una tasquita, pero no me acuerdo cómo se llama. Aquella que está en ruina. Está cerquita del Yutirla. No me acuerdo cómo se llama esa tasca. Aquella que está allá, ahora se me olvidó. Fui varias veces, porque yo tengo una novia en Yutirla. A ver si nos metemos en Yutirla. Creo que está abierta Yutirla. Entonces varias veces vine para esa tasquita. Era pequeñita. Esos sitios así pequeñitos también se disfrutan. Por el relajo y el bochinche que le gusta a uno. Vamos a mostrarles una de nuestras instituciones educativas. Esta es privada, Yutirla. Instituto Universitario de Tecnología Rodolfo Noguero Arismendi. Vamos a mostrarle un pedacito por dentro para que no se pongan bravos que me meto mucho. Yutirla. ¿Están de vacaciones? Están de vacaciones, por eso no se ven los muchachos aquí. Además, no, sí, además que, bueno, no se fue, están de vacaciones. ¿Estamos en qué? Pues marzo. Ya se fueron ya. Bueno, Semana Santa. Sí, ahí estudió una novia que tuve hace años. Y se meto caminando por aquí por la calle 25. Esta casa tan bonita, pero el transporte no me va a dejar mostrarlas. Esta. Y esto, una barbería. Aquí quedaba la tasca, pero no me acuerdo el nombre. Ustedes deben saber. Que me ayuden. Spunky, creo que era. No me equivoco, Spunky. No, Spunky era en la 21 con 2. ¿Con qué? Con 19, algo así. No me acuerdo. Otra casa hermosa por esas flores que tiene afuera. Dios. La metí aquí. Esta flor es hermosa. Miren. Una casa muy bonita. Metiéndome un poco en su intimidad. En ese porche, ese jardín, estos ventanales, este color.
y estas que están acá, y estas del otro lado. Mucho color. Ya les hice el de la 26. Que vayan a ver ese video que también quedó chévere. Casas hermosas también hay por ahí. Por la calle 26. Trabajando duro. Como les comenté en otro video, los países más poderosos del mundo es porque trabajan, no es porque me llega la plata así y nos la regalan. Bueno, creo que hay algunos árabes, creo que en Arabia o en Emiratos Árabes Unidos, creo que le dan la plata a la gente. Pero son muy raros, es la licorería, al que nunca falta. Barquisimeto. Esta de 2 pisos. Casa muy bonita. Y esta, con ese jardín. Toda esa crisis tan terrible que hemos pasado, pues la gente hace su esfuerzo para mantener su hogar, porque claro, los que pueden, desde luego. Llegando a la Venezuela, la avenida Venezuela, que hay otro lugar que fue histórico, el bachiller. ¿Se acuerdan de la por esa corneta tan a millón? ¿Se acuerdan de la arepera? El bachi, Nahuara es sabroso, que salías de rumbear y te venías para el bachi a comer. Sabroso, esa arepa divina a las 4 o 5 de la madrugada. Te comías lo que te quedaba de platica en arepa. Ahora miren aquí el Fiat, creo que es un Fiat. Te venías para acá para el bache a comer. Bueno, al principio era un puesto de comida, de arepa. Y después era el local. El bachi, buenas arepas se comían aquí después de cada rumba, Naguará. Uno salía de cualquier rumba y se venía para acá en la madrugada a comer arepas divinas. Señores, ya casi termina este video de la calle 25 y voy a saltar a San José para mostrarles cómo quedó después de las reparaciones. Vamos para allá. Hola amigos, otra vez por San José. Les prometí que se los traería cuando culminaran las obras que estaban haciendo por acá. Y como ya eso sucedió, les traigo a San José nuevamente, pero me lo voy a recorrer a pie. Que la vez anterior lo hice en bicicleta. Vamos a hacerlo a pie. Miren el mural que ya ha llamado la atención en la ciudad. En el video anterior de San José se los mostré cuando lo estaban haciendo. Me conseguí a unos amigos, vayan a verse el video anterior de San José, que les hice hace como 1 o 2 semanas. Mucho tráfico hoy. No sé si pueden apreciar bien el mural porque estoy muy pegado. Es que los carros no me dejan. Vamos a darle para allá, para la isla, a ver si desde allá se ve bien. Miren, la vialidad quedó chévere también. Arreglaron las calles, las carreras. Allá está el mural con la vida y obra de San José.
Espero que se vea bien. Vamos a recorrernos un poco este popular sector de Barquisimeto. El video anterior pues estaban en obras, muchas calles dañadas, la cancha de fútbol dañada, la grama artificial, y hoy me imagino que ya está todo concluido, todo chévere, todo bonito como tiene que estar todos los lugares de Barquisimeto. Este señor no lo conozco, William Urdaneta, debe ser un personaje de por acá de San José. Miren esa casa bonita, esa de 2 pisos. Barquisimeto, aquí están construyendo. Parece que pintaron las casas también. Aquella gris de la esquina, que debe ser de los 70, está recién pintadita. Esta era la panadería antes, que ahorita que esa no la volvieron a abrir. Miren, todo bien pavimentadito, chévere. Si conocen a alguien de por aquí, me lo indican en los comentarios. Los negocios, así es más sabroso caminando, pero me rinde menos con este sol, imagínate. Esto que hay aquí, Cocuy, ¿quién se acuerda del Cocuy? Y los totones, la carnicería, la ferretería, mira, un poco de locales. Buena. Mira, un motorrón allá, no, eso es ferretería. Estamos viendo esta calle principal, como quedó. Mira la fachada. Aunque veo muchos negocios cerrados a esta hora, son las 2 de la tarde. Deberían estar abiertos. Bueno. No sé si los cierres son permanentes o momentáneos. Bueno, por aquí están unos guaronos empinando el codo, pero sabroso. Tempranito. Miren las casas por acá. Antes tú no te podías meter así por aquí porque bueno. Llegaba sin nada a la escuela Ciudad de Maturín. Hoy en día creo que es más seguro. San José a pie, veces anteriores, que son 2. Mire, todavía están construyendo por allá. Las veces anteriores, que son 2. Hice en bicicleta para que me rinda. Miren, siguen pintando por acá. Decir que todavía faltan trabajo. Se parece un poquito a Santa Rosa en cuanto al color. Queremos que se mantenga esto así y se conserve mucho tiempo y se renueve constantemente. Estas calles así transversales están chéveres, falta para allá. Es lo que se llama el buen vivir. Y vivamos en armonía y en un medio ambiente chévere. Llegando a la Escuela Ciudad de Maturín. Miren esa virgen ahí. Escuela Ciudad de Maturín, que por lo que veo desde aquí le hicieron un mural. Ya lo vamos a ver. Barquisimeto bello, metiéndome por San José otra vez. Para Rafa Canillazo. Miren esos camiones. Tremendos camiones. Otras calles de San José. ¿Qué opinan? ¿Cómo quedó?
Todo muy colorido, muy bonito. Eso sí me llama la atención, estos locales que están tan bien ubicados, tan cerrados. Son las 2:10 de la tarde. Cambio esta frutería y demás abierta. No sé si es permanente ese cierre o momentáneo. Estos sí están activos. Este taller tiene años acá. Lo que sí no veo son bares por aquí. Allá está la ciudad de Maturín con su nuevo mural. Ya nos vamos a devolver por allá. Ya vamos a pasar por la cancha también. Lo que sí es raro es que no hay, no sé, un barcito por aquí, lo cual me parece muy bien, ¿no? Pero antes eso era normal. Seguimos por San José, mostrándole esta calle del pueblo. Está la panadería que ya se la mostré, el Siriabén. La panadería Siriabén, de los sirios que por fin recuperaron su libertad, entre comillas. Salieron de Bashar al-Assad, creo que se llamaba así. Y ojalá les vaya bien. Miren la capilla María Mazzarello. Hay música por aquí de Solo Fibra. Miren la panadería. Dios. Mira, en San José solicitan muchachas. La capilla se ve bonita. Cuando esté abierta vengo algún día. Miren la pollera. La pollera, vaya se va para Barriñón. Que también lo están poniendo bonito, me dijeron. Vamos a agarrar por la cancha, pero más adelante. Mira la señora viniendo ahí al lado con la hija. A ver cómo quedó la cancha. Ferretería, ¿no? Eso es lo que abunda por acá, ese negocio. Tisana. Corcho le provoca. Todo. Centro Educativo María Mazzarello. Ya esto se los mostré cuando vine en bicicleta, pero este es otro ángulo, caminando. Pues sí, Siria, los sirios están contentos. Salieron de ese dictador que junto con el padre tenía como 50 años gobernando con mano férrea. Y ahora hay un nuevo líder allá que hay dudas sobre él, pero esperemos que esa gente viva bien. Que hay muchos sirios en Venezuela. Damasco, esa ciudad milenaria hermosa. Miren la carnicería por acá. Para allá San José, para allá para abajo. Me hablaron de un parque Juan Cuchara, no lo conozco. Ahorita pregunto para ver si me llego por allá. A ver si se los muestro. Miren las bellezas de San José. Los heladitos. Este centro médico.
Asociación de Damas Salesianas, Centro Padre Viganó. La casa también de antes. Esta otra. Voy llegando a la cancha para ver cómo quedó. Me imagino que hermosa. Grama artificial nueva. Y eso que los dólares de Trump están fluyendo, pero a cuentagotas. Esperemos que se suelten ese billete. Bueno. Y se invierta como tiene que ser. Miren la gramita. Ah, eso sí provoca ahí. Hasta para un picnic provoca. Hasta para un picnic. Vamos a ver si podemos entrar. A ver, por aquí sí no me he metido nunca. Unión Deportiva San José. Va a venir un día de esto. Esto todavía falta arreglarlo porque tiene que ser todo el sector. Quería entrar en la cancha, pero por aquí ya vi un candado, entonces no se va a poder. Mira el candado. Bueno, para el beneficio de los muchachos. Para el beneficio de los jóvenes. Que se diviertan acá con su fútbol organizado. Camita sabrosa para las prácticas. Más. Miren aquella casota, naguará inmensa. Genial. Más lugares de acá de San José que les estoy mostrando, casas. Vamos a preguntar por el parque que les mencioné. Retomamos San José. Para que veamos a ver si le hicieron arreglos al ambulatorio y a la cancha que está por acá. Y bueno, les muestro esto más que todo a la gente que vive o vivió por aquí. A los recuerdos. Aquí todavía falta, ¿qué están haciendo todavía? Es una de las partes del ambulatorio. Creo que está en proceso. El ambulatorio por acá de San José y las otras calles que por lo menos se ven decenticas. Emergencia, ambulatorio de San José. La cancha, miren, los arreglos que hicieron. Café a la orden, por favor. Bueno, gracias. El deporte aleja de los vicios. Y son puros chamos. Estamos grabando aquí, mostrando el barrio. Ah, ok. ¿Dónde es usted? Porque está en el barrio. Para YouTube. No, yo soy de Barquisimeto. Ah, ok. Bueno, gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Que seguimos con esta aventura. ¡Saludos!